Muy buenos días a todos los quintos años básicos. Me presento, mi nombre es Jonathan Ortega y como muchos saben, soy el profesor de lenguaje y comunicación de quinto año básico y sexto año básico. Este año le alcancé a hacer clases al quinto A y quinto B, por lo tanto ellos me conocen. Quinto año C y quinto D todavía no, pero ya vamos a tener pronto seguramente alguna instancia en la que cuando volvamos a clases podamos conocernos. Como primera cosa me gustaría poder enviarle un saludo a todos, esperando, ¿no es cierto?, de que se encuentren todos bien y invitándolos también a mantener estas medidas de seguridad que nos proponen. Eh, ha sido algo complicado para todos, en realidad no crean que para los profes ha sido fácil, para nada ha sido bastante complicado también adaptarnos a cosas nuevas que muchos no conocíamos, nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, es harta información y me imagino que para ustedes también. Muchos echan de menos el colegio también. Sabemos que estudiar en la casa tampoco es lo mismo que hacer las actividades sin la ayuda del profe o sin la compañía tal vez del compañero. Es más complicado. Sin embargo, también sabemos que cuando dejamos de hacer algunas cosas, ¿no es cierto?, de practicar algunas habilidades que nosotros ya tenemos, se van olvidando con el tiempo. Por lo tanto, es importante que también de vez en cuando podamos dedicarle un tiempo a cada asignatura, ya a la lectura, al arte, a la matemática, a las ciencias, ya para mantenernos siempre el cerebro en ejercicio y que no se nos olviden, digamos, y no perder estas habilidades que nosotros ya tenemos como personas. Considerando esto, es que ustedes semanalmente van a recibir un audio con las instrucciones de qué es lo que deben hacer semana a semana en cada una de las asignaturas. La idea es que ustedes puedan trabajar con sus libros de texto que fueron entregados la semana pasada y en sus cuadernos que también la gran mayoría alcanzó a recibirlo antes de que tuviéramos cuarentena en gran parte de la ciudad de Santiago. Considerando esto, esta vendría siendo nuestra primera clase. Por lo tanto, como primera clase, a mí me gustaría darles algunas sugerencias, ¿ya? Antes de pasar a dar las instrucciones de la tarea que van a tener que realizar esta semana, como primera clase. Lo primero es considerar para todas las clases tener a mano siempre el cuaderno de lenguaje que lo vamos a ocupar y el libro de texto de lenguaje que también lo vamos a ocupar para ir sacando las preguntas y los textos que vamos a trabajar. También es importante tener lápiz de mina y goma. ¿Ya? También puede ser que alguien tal vez necesite un destacador si les gusta, ¿no es cierto?, destacar las informaciones importantes que aparecen en el texto. O también puede ser algún lápiz de color rojo o algún color que a ustedes les guste, ¿no es cierto?, para destacar las mayúsculas en caso de que sea necesario. También es importante tener un lugar donde yo pueda trabajar. Este puede ser una mesa, un escritorio, ya o algún lugar donde yo realmente pueda concentrarme y disponerme al trabajo. Ya sabemos que de repente puede haber algún lugar de la casa donde hay una tele a lo mejor y me va a distraer todo el rato mientras estoy leyendo. No es la idea, ¿verdad? O hay una radio sonando cerca y probablemente también me va a desconcentrar. La idea es que sea un lugar donde se pueda conservar la mayor cantidad de silencio posible para que yo pueda estar de buena manera y cómodo trabajando también. Bueno, esta semana trabajaremos en la página 26 del libro de lenguaje y comunicación, que lleva por título Explicar las características físicas y psicológicas de los personajes. Por lo tanto, necesito que en sus cuadernos anoten primero la fecha del día de hoy, es decir, día lunes 11 de mayo del 2020, y pongan el siguiente título: Características físicas y psicológicas de los personajes en un texto narrativo. Y entre paréntesis colocamos ahí página 26, para que de todas maneras sepamos en qué página es en la que estamos trabajando. Bueno, una vez que hayan anotado ese título, abajo, y al igual que en todas las clases, vamos a anotar nuestro objetivo, ¿verdad?, para saber hacia dónde nos dirigimos. Entonces colocamos objetivo, dos puntos. Definir características físicas y psicológicas de personajes presentes en textos narrativos, coma, analizando sus acciones por medio de la lectura. Bien, ustedes ya han anotado el título
y el objetivo de la clase, por lo tanto ya saben más o menos de qué es lo que se va a tratar. Ahora los invito a conversar con alguna persona sobre las siguientes dos preguntas que ustedes deben anotar en su cuaderno. Pregunta número 1. ¿Cómo puedes distinguir a las distintas personas que forman parte de tu vida diaria? Pregunta número 2. ¿Cómo podrías distinguir a dos hermanos que son mellizos o gemelos? Señalen dos cosas que te permitirían diferenciarlos. Ya, esas dos preguntas. Entonces ustedes ahí detienen el audio y conversan sobre ellas. No es necesario que anoten la respuesta, si quieren lo hacen, pero me interesa más que conversen sobre las dos preguntas que les planteo. Entonces desde ahora, pausa para conversar. Bien, si ustedes se dan cuenta aquí, las dos preguntas apuntan a que finalmente las personas nos distinguimos por nuestras distintas acciones que hacemos o nuestras formas de reaccionar. O que aunque seamos físicamente tal vez muy parecidos como los mellizos, los gemelos, hay pequeñas diferencias también en sus actitudes y físicamente también. No es que sean tan exactamente iguales, sino que también se diferencian en pequeñas cosas. Por lo tanto, aquí lo que nos invita a esta clase es a que una vez que estemos leyendo el texto narrativo, que es Fray Perico y su borrico, que aparece en la página 28 del libro, en la página siguiente, podamos centrarnos en esos elementos, en las acciones que realizan los personajes o en el apoyo visual como las imágenes o dibujos que acompañen al texto, para poder ir definiendo las características que tienen los personajes que aparecen en la historia. Bien, tomamos nuestro libro de lenguaje y leemos juntos lo que aparece ahí en la página 26. Dice, activo. Las narraciones poseen elementos que son esenciales para el desarrollo de la historia. Los personajes, el lugar o ambiente, el tiempo y las acciones. Bueno, como muchos de ustedes recordarán, lo que vimos en clases era que hay elementos, ¿no es cierto?, que se están repitiendo constantemente en los textos narrativos. Si estas cosas no estuvieran presentes en este tipo de texto, probablemente la narración no se daría, no resultaría. Ya es difícil para una persona imaginar una historia que no está ocurriendo en algún lugar o ambiente determinado, o si no te han dado características del personaje, o por ejemplo si no te han señalado el tiempo. Entonces estas cosas constantemente se aparecen siempre en los textos narrativos. Eso lo hemos visto en clases y bueno, quien haya hecho la guía anteriormente también puede haberlo trabajado. Continuamos leyendo. En esta sección nos centraremos en las características físicas y psicológicas de los personajes, ya que son determinantes en la forma en que estos actúan en el relato. Es decir, aquí nosotros podemos inferir muchas veces características psicológicas o físicas solamente a partir de cómo los personajes van actuando a medida que va ocurriendo toda la historia. Puede ser que probablemente un personaje diga el estado de ánimo, por ejemplo, de otro, o cómo se siente realmente él, y ahí nosotros podemos inferir cómo es la personalidad de ese personaje. Tal vez puede ser una persona alegre, una persona melancólica, ¿ya? Entonces muchas veces nos van entregando pistas a partir de lo que van actuando también los personajes, ¿ya? Porque podemos saber, no sé, que un personaje actuó pésimo con el otro, y vamos a saber que tal vez es un personaje muy egoísta, y ahí ya de todas maneras podemos inferir alguna característica. Entonces aquí como primera actividad lo que nos proponen es lo siguiente. Dice, elige uno de los personajes que se muestran en las fotografías, descríbelo y señala cómo sería su personalidad y qué actitudes lo caracterizan. Luego, comparte tu descripción con el resto del curso. Aquí obviamente, ¿no es cierto?, no tenemos al curso, pero sí podemos observar las imágenes que aparece ahí un niño, ¿verdad?, que tiene un termómetro en la boca y una mano en la cabeza, una niña ahí que está señalando con los pulgares hacia arriba y un perrito que está acostado ahí, ¿no es cierto?, en una actitud de que pareciera que está mirando a alguien. Entonces lo que nos piden es que nosotros podamos describir a estos personajes, ya dependiendo de las actitudes que están tomando en esta fotografía. ¿Ya? Entonces anotamos en nuestro cuaderno y colocamos número 1 y vamos a colocar solamente el nombre del personaje que nosotros escogimos. Por ejemplo, si yo escogí al perro, coloco número 1, perro, 2 puntos y comienzo a describir cómo es este perro. Luego, si yo escogí a la niña, coloco número 1 y coloco niña, 2 puntos y describo cómo es la niña, ¿ya? Y lo mismo con el niño. Contestan en su cuaderno. Ahora yo voy a ir dando unas pequeñas pausas de 2 segundos entre medio para que tú puedas detener el audio y contestar la pregunta. Bien, pregunta número 2.
Reflexiona con un compañero o compañera de banco en torno a las siguientes preguntas. Sabemos que no tenemos a los compañeros, pero puede haber algún adulto que nos ayude y comentar con él. Letra A. ¿Qué personaje le resultó más fácil y más difícil de describir? ¿Por qué? Entonces nos están preguntando si nos costó realmente. Entonces si yo escogí, por ejemplo, al perrito, yo coloco ahí, escogí al perro, pero no me costó nada describirlo por tal motivo. O si me costó mucho, yo explico también ahí, escogí al perrito, pero me costó mucho por tal motivo. Y finalmente, pregunta letra B. ¿En qué se fijaron para describir a los personajes? Aquí lo que nos piden, la instrucción dice que lo coloquemos en el libro, pero nosotros lo vamos a colocar en nuestro cuaderno. Entonces ahí en nuestro cuaderno colocamos letra B y explicamos en qué cosas nos fijamos nosotros para poder describir a cualquiera de estos tres personajes que nosotros hayamos escogido. Aquí en este ejercicio hay claramente un apoyo visual que nos ayuda a saber, ¿no es cierto?, que esa niña, por ejemplo, puede ser una persona muy alegre, o físicamente decir que el perro es pequeño y que tiene una parte de la cara café y que el resto del cuerpo blanco. O podríamos inferir tal vez que el niño se siente decaído porque al parecer tiene fiebre, se está tocando la cabeza y está con un termómetro. Entonces aquí hay un apoyo que nos permite saber de todas maneras características que estos personajes que nos muestran ahí en estas fotos pueden tener. Ok, continuamos leyendo. Aprendo, página 26 todavía. Los personajes son seres ficticios que participan en una narración. Estos realizan las acciones del relato o son quienes reciben sus efectos. A medida que la narración avanza, vamos obteniendo información sobre ellos a partir de las acciones que realizan, lo que dicen o piensan, y lo que los otros, incluyendo al narrador, opinan acerca de ellos. Las características de los personajes pueden aparecer tanto explícitas como implícitas en el relato. Generalmente se usan adjetivos calificativos para informar sobre las características físicas y psicológicas. En otras palabras, lo que nos propone este texto es que, claro, nosotros vamos conociendo a los personajes a medida de que estos se van desarrollando en la historia, van moviéndose de un lugar a otro, o van conociendo a otros personajes y pueden ir opinando también, o lo que el mismo narrador nos va contando. Muchas veces puede ser de manera explícita porque nos pueden decir el personaje ahí estaba súper alegre, ¿verdad? Y nos dicen ahí de manera explícita que el personaje estaba alegre. En cambio puede ser que nosotros lo podamos inferir a partir de sus actitudes. Si el narrador nos cuenta, por ejemplo, que a la persona se le veía muy sonriente y con los pulgares hacia arriba, nosotros podemos inferir, sin que nos digan, de que es una persona alegre la que nos están describiendo. Ahí mismo en la página 26 aparece un cuadrito abajo que dice ayuda, que habla de este mismo tema de la información explícita, implícita, que yo me imagino que ustedes deben manejar súper bien desde comprensión lectora que hicieron en cuarto básico. Léanlo. Y bueno, ahí se señala un poco de la historia de Blancanieves y los siete enanitos, que me parece haberla leído con algunos de ustedes. Y si no la leyeron, les recomiendo que la lean porque igual es bien entretenida la historia que aparece ahí, es distinta a la que nosotros conocemos. Bien, continuemos hacia la página 27. Aparece un cuadro ahí que lleva por título Características de los personajes y nos distinguen entre características físicas y psicológicas. Las características físicas dice que corresponde a los rasgos físicos como la estatura o color de piel, de pelo, ¿ya? O sea, cosas que nosotros podemos observar. Por ejemplo, ahí el pelo cano, dice, o sea, el pelo blanco, los ojos verdes, menuda, o sea, una persona más bien más pequeña, musculoso, ya, o cualquier cosa que nosotros podamos observar. Al otro lado tenemos el cuadro de características psicológicas, que dice que corresponden al carácter, la personalidad o la forma de ser del personaje, que nosotros podemos reconocer a través de las descripciones directas o de sus gestos, de las actitudes, reacciones o acciones que llevan a cabo, claro, dentro de la misma historia. Por ejemplo, una persona enojada, alegre, o quería estar solo. Nos señala que es una persona solitaria. Regalaba dulces a todo el mundo. Podemos saber que es una persona que no es egoísta, que una de sus características es ser bondadoso, por ejemplo. Bien, cuando las características de los personajes no aparecen explícitas en el relato, es relevante considerar las acciones que realizan, ya que nos pueden orientar para conocer su personalidad, su carácter o su forma de ser. Por ejemplo, en el cuento leído anteriormente, Blancanieves y los siete enanitos, aparece la siguiente situación. Entonces aquí aparece un pequeño párrafo de lo que fue el texto de Blancanieves y los siete enanitos en la versión de Pepe Pelayo. Dice: a ese lo convenció para que compraran un televisor de pantalla plana de 40 pulgadas y sonido estereofónico.
Los enanos nunca habían querido tener uno, pero tanto insistió Blancanieves que el más chico de ellos lo compró, a pesar de la negativa de los demás. Claro, aquí el ejemplo que nos dan, ¿no es cierto? Y lo que nos explican en el siguiente párrafo es que aquí se infiere que el personaje del que se habla, o sea, uno de los enanos, es más fácil de convencer que los demás, entonces podríamos decir de que ese personaje es súper ingenuo. O también podríamos decir que a lo mejor es más cariñoso y que le tiene mucho afecto a Blancanieves y no quiere verla triste. Entonces, claro, esa característica es importante finalmente para el desarrollo de la historia después, porque después ocurren más cosas a partir de esa tele que compra ese enano. ¿Ya? O muchas veces también lo que nos señala el siguiente párrafo es que otra información que nos puede dar hartas pistas son las imágenes o ilustraciones que acompañan al mismo texto. Caso del texto que vamos a leer, que es Fray Perico y su borrico, ahí las imágenes son claves para poder dar con algunas características físicas del personaje. Entonces, atento ahí también siempre a la imagen y a las acciones que realizan los personajes. Bueno, ahí mismo en la página 27 aparece una pequeña actividad con 3 preguntas, letra A, letra B y letra C, en relación al cuento de Blancanieves, así que quien se motive puede hacerlas también. No es lo principal de esta clase, pero sería bueno que lo hicieran también porque es un buen ejercicio también para identificar características físicas y psicológicas a partir de esta Blancanieves que es súper distinta a la que todos conocemos o al cuento que todos hemos leído o visto en películas seguramente alguna vez. Bien, pasamos a la página 28. Ahí aparece el texto que vamos a trabajar, que se titula Fray Perico y su borrico, de Juan Muñoz Martín, un escritor español. Y antes de leer el texto, debemos revisar el vocabulario que aparece al lado. La primera palabra que allí aparece es fray, dice que es religioso o fraile, que son estos monjes que viven en un monasterio y que se dedican a la oración y a labores, ¿no es cierto?, para poder mantener también este monasterio. La segunda palabra que allí aparece es serrín, dice que es el polvillo que se desprende de la madera cuando se cierra. Es decir, es el que nosotros conocemos como acerrín, pero yo les mencioné que este escritor es español. Por lo tanto, el acerrín, que acá se conoce, allá es el serrín. Luego, la tercera palabra es barreño. Dice ahí que es un cubo o tinaja. Ya es lo que nosotros conocemos como un balde o algún recipiente. La última palabra es judía. Dice ahí que es un frijol o legumbre. O sea, lo que nosotros conocemos acá como poroto. Una vez que ya hemos revisado el vocabulario, podemos pasar a leer el texto. Entonces yo les recomiendo que busquen un lugar donde puedan estar cómodos y atentos al texto, como les señalaba al principio de este audio, que se tomen alrededor de unos 10-15 minutos para poder leerlo en calma, sin apuros. Y también les recomiendo que cuando lleguen más o menos a la mitad del texto, se detengan y conversen con alguna persona qué es lo que han entendido hasta el minuto, qué es lo que creen que ustedes que va a pasar más adelante. Eso les va a permitir a lo mejor hacer más fácil la última actividad que aparece después. Y luego de que hayan conversado, continúan el texto y lo terminan. Entonces ahora voy a hacer una pequeña pausa para que tú puedas detener el audio y leer el texto. Ok, una vez que ustedes ya hayan terminado de leer el texto, podemos pasar a la página 29 donde se nos plantean 3 preguntas. Ya, antes de explicarlas, ustedes van a colocar ahí en su cuaderno un asterisco en el margen, la rayita roja que aparece de su cuaderno, y coloquen ahí lectura del texto Fray Perico y su borrico, para que recordemos que antes de responder las 3 preguntas, lo que hicimos fue leer este texto. Y abajo de eso, ustedes colocan las 3 preguntas, letra A, letra B y letra C, de la página 29, donde la letra A, lo primero que nos piden, es definir las características de Fray Perico, características físicas, ahí nos podemos apoyar tal vez con algunas imágenes que aparecen ahí, y características psicológicas, que esta ya debemos inferirla a partir de las actitudes que tenía el personaje dentro de la misma historia. En la letra B nos señalan ahí una actitud que tenía este personaje. Dice, Fray Perico imitaba todo lo que hacían los otros frailes. ¿Qué sugiere esto acerca de la personalidad de Fray Perico? O sea, ¿qué podríamos decir nosotros de él a partir de estas actitudes que él tenía de estar copiando todo lo que los demás frailes hacían? Y letra C. ¿Estas características de Fray Perico son relevantes en el relato? ¿De qué manera? Aquí lo que nos preguntan es si estas actitudes que tuvo este personaje fueron importantes para que se desarrollara la historia.
Porque, por ejemplo, yo podría decir que Fray Perico era súper descuidado y torpe, pero ¿qué pasa si Fray Perico no hubiese sido así? ¿La historia se hubiese desarrollado de la misma manera? Entonces lo que nos están preguntando es si la manera de ser del personaje fue importante o no para que se desarrollara la historia. ¿Qué creen ustedes? Y eso lo contestan en sus cuadernos. En esta oportunidad ustedes copian la pregunta y responden. Luego copian la pregunta letra B y responden. Letra C y responden, ¿ya? Entonces eso es lo que debería estar en sus cuadernos. Bien, ahora que ustedes ya trabajaron, ¿no es cierto?, definiendo características y diferenciando características físicas y psicológicas de un personaje, yo los invito ahora a crear ustedes un personaje. Esta actividad no aparece en el libro, pero yo los invito a realizarla para poner en práctica lo que ustedes han aprendido en la clase del día de hoy. Entonces lo que deben hacer ustedes es, como bien decía antes, crear un personaje, pero antes de crearlo deben hacer una descripción. Pueden hacerlo en una hoja de cuaderno o en una hoja de blog, como más les acomode. Por un lado de la hoja, ustedes van a colocar la descripción del personaje. ¿Qué debe tener esa descripción? Lo primero que tiene que tener esta descripción es que ustedes señalen a qué especie pertenece este personaje, ¿ya? Porque puede ser tal vez un animal, o puede ser una mezcla de dos animales, o tal vez puede ser un ser medio mitológico, un brujo, un duende, una hada, o tal vez va a ser solamente una persona normal pero con superpoderes. Aquí lo importante es que el personaje sea nuevo y que no sea una copia de otro, sino que sea un personaje realmente inventado por ti. Luego, como segunda cosa, también tiene que tener una descripción de qué es lo que le gusta hacer a este personaje, cuáles son sus pasatiempos, por ejemplo, qué le gusta comer, qué habilidades tiene, o qué cosas a lo mejor lo hacen tan especial y tan distinto a otros seres parecidos tal vez. También debe llevar una descripción física, es decir, tienes que decirme cómo es que se ve, y acompañada también de una descripción psicológica, es decir, cómo se comporta, cuál es su actitud, ya cómo reacciona frente a algunas situaciones. Y una vez que tú ya hayas hecho esa descripción, por el otro lado de la hoja, haces un dibujo de tu personaje, imaginándotelo a partir de la descripción que tú estás entregando por el otro lado también. Ese trabajo te invito a mandármelo a mi correo, que es el siguiente: jorge.ortega@cmch.maristas.cl. En este correo yo voy a estar recibiendo trabajos y en la medida que pueda también voy a ir respondiéndole a ustedes. Este es el medio que yo tengo también para saber que ustedes están realizando el trabajo que estamos preparando nosotros los profesores con harto cariño para ustedes también. Igual de todas maneras en este correo yo voy a estar recibiendo dudas de incluso de las guías que ya hayan sido de la semana anterior, y si todavía hay cosas que tú no entiendes me las puedes mandar y yo voy a tratar de contestarte lo más rápido que pueda. E incluso yo creo que por este mismo medio puede que de pronto si hay alguna pregunta que se ha repetido muchas veces puedo contestarla a través de estos audios y en la siguiente clase. Así que eso, chicos, les repito mi correo: jortega@cmsh.maristas.cl, para que compartan el trabajo que hayan realizado a partir de esta clase virtual que estamos teniendo en este minuto, ¿ya? Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco a quienes hayan llegado hasta el final de este audio y hayan realizado la actividad. Voy a estar atento a sus correos y esperando que tengan una muy buena semana. Sin novedades, me despido, les mando un tremendo abrazo y mucho ánimo, chiquillos, que podemos salir de esto si nos cuidamos entre todos. Hasta la próxima semana. Chau.